Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy iniciamos travesía con McLaren Classic Roll Cake. Pues muy bien, compañeros de ruta, por fin traemos hoy este tabaco que teníamos muchas ganas de traer, del último pedido que hicimos a Lamp Pipe, uno de los pocos que colaron a última hora, el 31 de mayo, a ver qué pasa con este tema. Y es un tabaco que la verdad es que tenía muchísimas ganas de comprar, es un tabaco que ya Fabián me recomendó hace un tiempo, me dijo, prueba este tabaco si te gusta el Classic Low Scud, porque este incluso es superior. Y también lo he visto mucho circular en imágenes de Instagram, con pipas, es un tabaco que la verdad es que parece que ha tenido bastante aceptación y ya adelanto que... delicioso, el Classic Roll Cake. Vamos a abrir la lata. La mía ahora si acaso pondrá un vídeo un poquito detallado para que se vea, como siempre. ¿O no? Ya el color que tiene, antes de incluso olerlo, es como comparado con los otros roll cake, ese centro como más oscuro que era el Kentucky aquí. Dicen que bueno, que el tabaco se compone de Virginia y Barley en el centro, pero los roscos, claro, se ven como tan claritos. Ya hablamos en el unboxing de eso, me sorprendió mucho los colores que tenían. Sí. Muy doradito, muy muy igual, muy bonito. Y el olor para mí es que me ha sorprendido tanto. Es un olor como de galleta, de cereal, con el toque del vainilla, pero así como digo, a mí me recuerda mucho a bizcocho horneado, a galletas María. A mí me recuerda a las galletas estas un poco que son del té, que vienen con un pelín de mantequilla. Sí, también, o incluso galletas napolitanas, te puede recordar. Es de esos tabacos que te cuesta retenerte, coger un medallón y darle un bocado, ¿eh? Es que huele muy bien. Es que tal huele como muy coges es para... Sí. es una galletita. O sea... de las que ponen en los cafés cuando vas a la cafetería que te ponen la galletita. Es que huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien. Comparado con el SVH. Ya, ¿y qué más se le puede añadir que encima en roll cake? Ya entra dentro del rollo de... Ya entra Dani. un poco en mi rollo. Pero sí, es un tabaquete que comparado, por ejemplo, con el SVH, que sí que notas más esa miel vainilla, aquí es como... está como más redondito el olor. No tan, por decirlo así, agresivo. Luego, como siempre, la presentación, como ya dijimos en el unboxing de McLaren, es perfecta. Una muy buena presentación. Y nada, vamos a dejar aquí y vamos a proceder a encender las pipas. ¿Ha quedado bien recto? Perfecto. Es un tabaco, eso sí, que hemos tenido que dejar airear, sí, porque es un tabaco que en el formato este roll cake viene que cuando yo, por ejemplo, que lo desmenuzo, notas luego que está un poquito, que bueno, va bien airearlo y dejarlo al punto de humedad correcto, que cada uno quiera. Nosotros aconsejamos de entrada airearlo mínimo. Es que ya de entrada, aparte que ya te vengan muy secos de fábrica, por así decirlo, los roll cake y los flakes cuesta más de que se sequen. Entonces hay que dejarles un plazo más generoso para que cojan ese puntito, pues bueno, que cada uno busque y que cada uno le guste, ¿no? Y es que enciende de puta madre. Sí, entienden muy bien. Yo voy a dejar que se apague. Sí, no, la verdad es que coge muy bien. Este tabaco coge muy bien. Coge muy bien y siempre cuando lo enciendes, que normalmente puedes notar la amargura un poco del tabaco, pero no es tampoco... Es un tabaco... muy suave incluso en la encendida. Sí. La verdad es que sí. Yo la verdad es que tengo que decir que Fabián, muchas gracias por haberme lo recomendado, porque fue una de las cosas que a mí personalmente me dio ya el peso de decir, pues lo voy a comprar en este último pedido que trajeron. Y vamos, llevo fumándolo bastantes días, le he dado mucha caña a este tabaco porque la verdad es que me ha conquistado. Este es de los que me ha conquistado mucho. Y no es un aromático, aunque es representa que es como la versión del Classic, pero en roll cake, aunque no tiene nada que ver porque no está el Cavendish, es un Virginia y un Barley en el centro. Y viene pues con ese toque de vainilla y tal, pero es que no me recuerda a mí nada, ni en el olor ni en la fumada me recuerda al Classic Low Scud. Tiene algo, pero es que es una experiencia totalmente diferente. No sé si ya digo, si queréis dejar algún comentario, si lo habéis probado, si lo habéis tenido. He visto también en algunas imágenes de Instagram de algún pipa club que he visto que lo ponían. No sé si lo habrán comprado fuera o lo habrán comprado o se puede traer a España. Eso sí que nos gustaría saberlo, porque este es un tabaco del que yo personalmente quiero repetir.
Y ya estoy con los lagrimones, pensando que si no... Y aparte que, como ya sabéis cómo está el tema, es algo que nos empieza a interesar más. Sí, o sea que como yo a veces no me... Hay un stand con el que alguna vez he ido a comprar, me han dicho, no, ese no lo traemos en lata, ese solo en pouch de 50 gramos. O eso no está, o eso no lo trae. Ya a veces me fío casi más de vosotros, compañeros ruteros, de que nos digáis, oye, sí que este se puede conseguir, pues tal, o en otro estanco. Y así, pues bueno, miraremos en estancos más especializados. Porque la verdad es que este tabaco yo quiero volver a él. Pues mira, mientras mi compañero se lo enciende, hoy vamos a hacer maridaje con un café con leche bien cargadete, que suponemos que casa bastante bien con este tipo de tabaco. Y bueno, vamos a dar nuestras valoraciones, como siempre. Yo con lo que más lo he fumado este tabaco ha sido con té English Breakfast con leche, pero con café también lo he probado y está muy rico. Es que algo que te salga la vainilla con un café con leche es que es una merienda, básicamente. Es un tabaco que enciende súper bien, deja la llama uniforme, perfecta. Es que es suave para estar, incluso recién encendido, pasado por nariz. Y volvemos los tres de Men in Black. La verdad es que este tabaco, haciendo mis comparativas inevitables con otros de vainilla, lo pongo bastante en el pedestal, ¿eh? Lo pongo muy Master of the Universe, calidad galáctica, o sea, están de mis tres preferidos el SVH, por supuesto. Ese es un tabaco mío de hace años, que también estoy ahí con los lagrimones a ver qué pasa con el tema de la compra de tabacos en Europa y tal, porque ese es un tabaco que la verdad me rajaría el alma a no poder volverlo a tener. Este se ha colado ahí, se ha metido ahí en este ranking de mis tabacos con aromas a vainilla. Y ahora también está mucho el que trajimos al canal, el Davidoff, el mezcla danesa, que es uno que probó Sergio por primera vez, y la verdad es que ese también me sorprendió mucho, sobre todo en la última revisión que hicimos. Tabacazo, que no es de vainilla, pero bueno, son de estos, digamos, tabacos que con un cafelote o con un té con leche la tarde te la redondean mucho. Aparte que yo lo aprecio como un semi-aromático, no lo definía como aromático tal cual. Y la verdad es que el Davidoff mezclado en esa está muy rico, a mí me gusta mucho. La verdad es que sí. Tabaco que a mí, la primera vez que lo probé, como ya dije en la revisión, no... Y luego las veces que lo probamos antes de traerlo al canal, le di la razón a Sergio, sí. Quizás es un tabaquete que bueno, quizás al menos a nivel personal sí que me apetece más fumarlo en noches frías, un poco ya cuando entra el invierno así de finales de otoño, que ya va a empezar un poco el invierno. No sé, a mí me entra mejor el Davidoff mezcla danesa. Pero bueno, eso ya cada uno... A mí me encanta este, ya es que el toque que te deja, porque no es una vainilla como... Es como un toque, es que a mí me recuerda al típico vapor de cuando horneas un bizcocho, que te viene ese toque así como eso, bueno, un poco que... O galletas horneadas, ese toque. Pero noto mucho, y esto sí que ya lo hablo más en referencia a estos días que le he estado dando vueltas, que son tabacos de mucha calidad. Estos tabacos que usa McBaren para hacer estos roll cake, no sé si ya es una cosa mental, pero me parece que tienen mucha más calidad que otros, o por lo menos a mi parecer. Sí, aparte que, bueno, como ya dijimos anteriormente en uno de nuestros vídeos ya de casi al principio, McBaren es una de las pocas marcas que sigue recolectando su tabaco a mano, o sea que la calidad como mínimo pretende estar, y yo creo que es un tabaco que consiguen esa calidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya digo, y me acuerdo, vuelvo a volver también a esos vídeos en los que comentamos esto, que cuando estuvimos en el Pipa Club, el presidente, cuando trajo el roll cake, el Spoon Cut, que era como el clásico de los roll cake, me acuerdo de eso, que me dijo, has probado otros McBaren, pero esto es otro rollo, pruébalo porque es otro rollo. Aparte de ya el formato que tiene, que son tabacos hilados y demás, les ponen azúcar de arce, que es como que hemos visto en la web, tanto donde lo compramos de Dampire, también en Tabaco Reviews, y ese toque del azúcar de arce que le añaden para... No sé si es que le da un toque, es como un dulzor, pero como muy redondito, muy dulce, muy bueno. En vez de poner perique, ponen el arce. Que por cierto, decir que la lata esta de 100 gramos nos salió en Dampire por 26,40.
que bueno, como siempre, tabacos comprados fuera. Esto además son tabacos de McLaren, dentro de la línea McLaren son un poco como más premium. Y bueno, para que os hagáis una idea, aquí pone pasteles hechos a manos a un sabor a vainilla dulce y aromático. Y es que para mí es la descripción que acabo de decir antes. Realmente es eso, es como un horno cuando haces así, te viene ese vapor como caliente pero dulce a miga de bizcocho. Pues es que es eso. Es que realmente ese sería el resumen bastante... ¿Ves? Burley Virginia, en el centro en teoría es Burley y el resto era más clarito por el exterior. Y pone de normal a ligeramente aromatizado. No es un aromático cargado. Incluso a alguien que le puedan gustar los tabacos neutros, le podría encajar le podría encajar. Sí, porque no es una vainilla como otros aromáticos que son más presentes, e incluso un poco agresivos, sino que es una vainilla muy, muy sutil, muy suavecita, muy, muy agradable. Sí, está riquísimo. Y con el café, ni pintado también. Casan muy bien. Sí, es lo que me dijo básicamente Fabián, que era un tabaco que él ya me dijo, pruébalo, que te va a gustar, pruébalo que te va a gustar. Y realmente sí que es un tabaco de mucha calidad. Para mí, ya digo, McLaren, muy buen trabajo, una currada, realmente una currada de tabaco, porque este es un tabaco que también ha salido hace poco y no sé, ojalá muchos tabacos que buscan estos matices de vainilla, dulce, suave, redondos, tuvieran la calidad de este tabaco, la verdad. También es un tabaco que fuma bien. Hay que tener cuidado, bueno, pues también como en toda la fumada, de no recalentarlo en demasía. Pero sí que es verdad que es un tabaco que es de los fáciles de fumar, de los tontorrones que nosotros decimos, que realmente le da fuego y... Una vez esté con la humedad correcta, que eso sí que lo hemos tenido que buscar, lo demás es fumar y ya está. Aparte también me quedo mucho con eso que nos comentas a veces tú de la punta de la lengua, tal. Este pasa lo mismo que con el David. Haces el ejercicio ese de probar así y notas ese dulzor intenso. Y a pastelito, riquísimo. Está muy bueno. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos de Tabaco Reviews? Aún no hay muchas valoraciones, es un tabaco que relativamente es nuevo, pero ojo que el camino que lleva... Promete. 15 valoraciones, le dan un 3,6 yo creo que sobre 4. Yo creo que es el tabaco, por ahora de los que hemos mirado, no sé si había alguno que llegara a 3,6. Me parece que el Full Virginia Flake estaba en 3,4 o 3,5. Hay alguno que también llega al 3,6. Tela, ¿eh? Si mal no me acuerdo, creo que estaba el Aston... El Artisan Blend. El Artisan Blend. Una de las cosas que me sorprende mucho, ya que estamos aquí metidos, es que de una estrella tiene 0 valoraciones. Todas son 11 valoraciones de 4 estrellas, que es el máximo, 3 estrellas 2 y luego de 2 estrellas 2, pero de una estrella no tiene ninguna. O sea que como mínimo es un tabaco que no ha dejado indiferente a quien lo ha probado. Y yo pondría 4 estrellas, seguro. Fuerza media, aromatizante medio, sabor leve a medio y de nota habitación agradable. Como hemos dicho, como es así, como bizcocho recién horneado, es muy agradable, la verdad. Y como hemos dicho también en lata es masticable. Y este que de picor en nariz, a mí me parece muy suave. Si lo tienes normalito, picor, 0. Hacía tiempo que echaba de menos. Vuelve a hacer, por favor, vuelve a hacer. Picor, 0. Porque si lo calientas es como todos los aromáticos, te comienzan a picar un poco. Este tabaco, aparte del vídeo que ha puesto Dani y demás, que se ha visto detallado, también si entráis en Tabaco Reviews veréis una foto que tiene bastante calidad, me parece, y ahí se aprecia realmente que son unos medallones como muy rubios. Yo creo que el porcentaje de Virginia que debe tener este tabaco debe ir en un 50% de Virginia, 60% o incluso más. Yo diría que incluso hasta un 70% puede que sea todo Virginia. Podría ser. Porque es bastante el típico color amarillo del Virginia, está ahí está muy portentoso. No sé si se llega a apreciar bien. Bueno, se aprecia bastante bien, ¿eh? Que es muy clarito. Comparado con los otros roll cake, que era como oscuro y ya de golpe el Virginia, a continuación se veía claramente el cambio de un tabaco a otro. Aquí claro. Es el Barley que deben usar, pues bueno, también es como bastante clarito.
Pero bueno, sin entrar en tecnicismos del tabaco, que también son importantes comentarlos, lo más importante es la experiencia que te transmite, y es un tabaco realmente que está muy bueno. Es un tabaco que, como ha dicho mi compañero Sergio, fuma bien, como ha comentado Dani, si no le aprietas no vas a notar un picor en nariz. El toque de ese bizcochito se va notando. Es otro tabaco de esos que Dani diría que está ricoso. Está ricoso. La verdad es que sí. Rico y sabroso. La verdad es que sí. Y noto a veces incluso, no tanto, por ejemplo, como el de Vidos que probamos, el Danish Mixture, pero tiene también como a veces como un poquito, un toque como a frutos secos, no sé. Pero bueno, eso ya te lo aporta un poco también el Virginia. Claro. El toque de cereales, sí. Esos Claro, cereales tostaditos. Es que básicamente... Es que se va notando. Es que básicamente te sabe a Virginia con ese toque a vainillado, más ese también extra dulzor del dulce del arce que le ponen. Del azúcar del arce, sí. De hecho decían cuando hicimos la revisión de los roll cake que trajimos hace, bueno, estos eran el cuarto y quinto vídeo, que hacían una mezcla, lo hilaban, luego le añadían azúcar de arce para como redondear esta composición que hacen, y le daba ese como toque de dulzor que yo de verdad lo noto diferente en nosotros McLaren. Es que no tiene nada que ver. Los roll cake tienen como un dulzor, pero como profundo, es que no tiene nada que ver con los daneses como Bolarsen o otros tabacos que tienen ese olor a malvavisco o azúcar recalentado, así como azúcar a caramelo, ni tampoco tiene que ver con otros tabacos aromáticos como afrutados. Este es como una especie de rollo que tienen los roll cake. Es un azúcar con un poco de... como si hubiera estado en un maderuco. Tiene un extra pues así. Puede ser, sí, tiene una profundidad extraña. Extraña, pero ricosa. Ricoso. Qué pena me va a dar si este tabaco no se puede conseguir. Estamos... Pues sí, nos va a dar pena por muchas labores realmente. Pero bueno. La verdad es que sería una pena que se cerraran en banda como lo están haciendo, y cuando algo... Es que realmente, no sé, si quieres que paguen impuestos, porque básicamente se va a hacer por esto. Es como que se cierran para el hecho de que cada persona pague los impuestos que tiene que pagar en su país. Pero coño, yo creo que esto se podría solventar o solucionar pues poniendo un pequeño plus y un ya arancel está. o lo que sea, sí. Mira. Pero no cerrar el mercado de esta manera tan Sí. drástica, tío, no sé. La verdad es que es un tema que yo creo que como a muchos compañeros nos ha entristecido mucho, nos ha dado una bajona realmente, por el tema también del canal y tal, porque hay muchos tabacos, aunque quedan muchas labores evidentemente a nivel nacional, y también es verdad que hay que un poco pues apoyar pues, los tabacos que se traen a España, pero no sé, yo este fue uno de los tabacos que me hizo sacar lágrimas. Cuando lo probé, cuando tuve la experiencia de ir probando haciendo fumas y me encantó, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con mi vida? Ahora que he probado esto, ¿cómo sigo viviendo? Claro, la verdad es que sí, como hemos dicho en algún otro vídeo, es que como mínimo aquí en España hubiera un gran surtido de tabacos, pues dices, bueno, esto tampoco nos toca de mucho, pero es que con lo escueto que tenemos aquí en España, no sé, yo es duele que bastante. Yo es que alucino con este tabaco, es que me encanta, soy un pesado, pero es que me encanta. Bueno, un pesado siempre soy cada vídeo. ¡Hala! Deu. De ahí no pasa. Pero, ¿Nos vemos? pero realmente es que, de verdad, o sea, si tenéis la opción, ya digo, no sé si se puede traer a nivel nacional, a ver si algún compañero nos puede comentar algo. Mira, es que de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero estamos en la página de Tabaco Reviews y el banner que ponen es de este tabaco. Justamente, es Está verdad. puesto el banner del tabaco que ahí, bueno, sale el formato americano, pone McLaren vainilla, roll cake. Claro. Aquí es Classic Roll Cake. Como siempre, la legislación europea les han hecho cambiar el título, pero bueno. Sí, modern flavor, o sea, sabor moderno. Es un tabaco, ya digo, por eso tiene también tan pocas valoraciones, tiene 15, pero aún así apunta que va a ser un tabaco, yo creo que va a ser un tabaco muy querido. Sigo notando como ese toque, como un poco a veces al recuerdo de frutos secos, la vainilla, pero es que a la vez es redondito, es que no pica. O sea, no es un tabaco que pica. Delicioso. Y también importante, como es un tabaco que yo personalmente le he dado muchas vueltas y lo fuma mucho, son de esos tabacos que alguna vez no lo comentan y nos dicen, oye, tenéis que hablar también del sabor que te deja en boca, el bouquet que te deja tras fumar. Este es de los que te dejan muy buen sabor después de fumar.
No, como decías tú, una meriendita. Es un tabaco merienda. Básicamente. Pero nada que ver con otros tabacos de vainilla. Y ya olvidaos aquí de encontrar sabores químicos, sabores, vamos a decir, como punzantes. Para nada, todo muy orgánico, muy redondito y muy bien conjuntadito todo. Sí, No sabe nada químico ni nada. es que está muy redondito, la verdad. Y tampoco tiene un sabor, o sea, se nota el toque del vainilla, además, ese toque que le quiere dar más, ¿vale? Pero es que no es empalagoso, es un tabaco como dulce, redondo y profundo, pero Todo hecho a su justa medida. yo este es también otro de esos tabacos que de verdad sí que recomendaría a alguien incluso que no le gusten los aromáticos, que lo probara realmente porque es un tabaco de vainilla que no es nada cargante. No sé, ya digo, yo me considero que me gustan mucho este tipo de líneas de tabacos así con el toque de vainilla o de miel, frutos secos incluso, como por ejemplo el SVH, el Tren Chuchu de también que se llama así, que fue un aniversario que sacaron de Ampai, que es que mucha gente dice, es como un SVH pero más flojo. Es como el Agua en Lan y el de medianoche que es más flojo, pues es lo mismo. Todos esos tabacos que tienen estos toques así como de pastelito, de vainilla, de bizcocho, pues este entra, pero vamos, muy muy bien. ¿Y con el café qué tal? El cafelillo combina muy bien, la verdad. Porque creo que ese punto de cremosidad que te da el café con leche es como que con el vainilla se crea una combinación en tu paladar que vamos, o sea, va de maravilla. Es que el retronasal que te deja, aparte de que por ahora ningún picor, como bien decía, cero. Pero es un retronasal muy muy rico. Pero es que riquísimo, riquísimo, riquísimo. Bueno, le ha gustado, no sé si se habéis dado cuenta, pero le ha gustado. La verdad es que sí, quizás a mí me ha emocionado más que a ellos, no lo sé. Pero digo, yo si tuviera que valorar, como aquí no puedes poner, o sea, hay una media de valoración en Tabaco Reviews que te queda la media un 3 con algo, un 2 y pico, pero tú tienes que poner o 4, o 3, o 2, o una estrella. Yo personalmente le pondría a este 4. Yo sería de los que me sumaría a las 4 estrellas de los compañeros que han dejado comentarios. ¿Vosotros qué le pondréis? ¿3? ¿2? ¿4? Yo... A ver... Es que últimamente a mí los vainilla ya me están... No sé si es por el tiempo, que ahora ya llega más el verano y eso... Me llena como más, como que estoy un poquito más cansado, pero la verdad este tabaco está ricoso. Ya que no se puede poner un 3,5, yo realmente lo pongo en un 3. Pero realmente le daría, si pudiéramos darle toda la gama que hay hasta el 4, le doy un 3,5, la verdad. ¿Tú qué tal? Yo creo que es una gran labor que ha hecho McBaren, está muy bien conseguido y dejando de lado el hecho de si me gustan más o me gustan menos los aromáticos o los vainillas y tal, creo que lo que estaban buscando lo han logrado muy bien y por lo tanto le voy a poner un 4. Yo estoy contigo, hermano. Ahí es que ya digo, es que realmente es un tabaco que no es muy... Es eso, no es un aromático muy cargante. O sea, tienes como un deje ahí de vainilla, de bizcocho, pero como en segundo, incluso en segundo plano o a medias con los sabores del tabaco que los vas notando. El campo de cereal que decías, ese toque de frutos secos que te da el Virginia y está ahí. Y además estoy viendo ahora las valoraciones y bueno, aparte de que la mayoría son 4 estrellas, pero lo ponen como... Pero vamos, Master of the Universe. Lo ponen como un tabaco muy bueno. Os aconsejo que entréis a Tabaco Reviews y realmente leáis las valoraciones que dejan otros compañeros fumadores de pipa, porque lo ponen muy por las nubes y es una de las cosas que a mí, aun llevando poco tiempo y llevando tan pocas valoraciones... Sí, desde luego. Pues hablando así de las valoraciones de cada uno, que cada uno tiene su valoración igual que cada uno de vosotros tenéis vuestras valoraciones, yo tengo que decir que este roll cake, que yo siempre los voy a tener más en el corazón, también acompañado con un café con leche, que soy amante de los café con leche, café solo, todo lo que tenga que ver con café, para mí es lo mejor. La verdad, esto es lo que yo quería comentar, que los otros roll cake que hemos traído al canal, que es el Stockton, que es uno de los que más le gusta a Sergio, un tabaco realmente muy, muy, muy neutro, pero
que fuma solo y es, vamos, también increíble en sabores, en matices. La experiencia con la fumada del Spunkwood, que es como más picantito, pero también tiene ese dulzor profundo. Y este es como que, vamos, McBaren ha dicho, plam, ahí lo suelto. Y la verdad es que, mira, para que veáis, nuestro señor Fumuki, que ya tiene nombre, antes, se ha metido en el barco y mira lo que tiene ahí. Un montón de... controlando. Ya, sí, ya se quería llevar esto, muy bien, disimulando, pero te van metiendo los rollos. Y en el bolsillo de atrás, que no se lo veis, también tiene algún rollo metido. Si le gusta al señor Fumuki, que es muy exigente con los tabacos, pues imaginaros. Yo a mí una de las cosas que me sorprende mucho de este tabaco, y ha sido fumada tras fumada todas las que he hecho, yo ya estoy ya por el tercer tercio y sigue teniendo matices similares. Tiene quizás un poquito, no sé si decir, no sé, ayúdame un poco a darle el toque, porque... Se ha como bajado un poquito, quizá, pero sí que sigue estando, el sabor sigue estando ahí. No es de los que lo pierde cuando ya llegas al final. Se ha diluido un poquito, pero sigue estando. La verdad es que sí. También es una ceniza limpia, te deja alrededor sin ese toque amielado que decimos. Pero eso sí que la ceniza no es tan fina, es un poco más arenilla. Sí, eso a mí me pasa un poco con los roll cake, sí que es verdad. Que a lo mejor no es tan fina, queda, pero fuma perfecto y ningún problema. Yo lo que sí que voy a hacer es, como lo estoy fumando muy en frío, voy a dar un toque porque creo que debe estar. Es que incluso lo reenciendes y sigue sabiendo igual. Yo también lo he tenido que reencender y que sigue. Tal y como lo has dejado, tal y como sigue. Es un tabaco de esos que pones el punto de libro y sigues por donde lo has dejado. Sí que es verdad lo que comentabas antes, que es como que a lo mejor esos matices de como del bizcochito de vainilla puede ser que queden un poquito más en segundo plano, pero el toque también de los tabacos se nota más al final y está muy rico. Es más, que en uno de los comentarios de los vídeos de anteriores, uno comentó que los Virginias, que este tiene gran porcentaje de Virginia, incluso si te fumas, por decirte, la mitad de una pipa lo dejas y te la fumas al día siguiente, aún ha ganado más. Yo creo que también sería... ¿Comentaron eso? Sí. Ese comentario no lo recordaba, pero... Pues no sé, eso no lo he probado nunca. Lo que sí que es verdad es que ya estoy, yo diría que casi al final, porque tampoco me lo he cargado mucho. Y me sabe bueno y rico hasta el final. Es un tabaco que además si quieres también fumar, si eres una persona que fumas tabaco, si te gusta notar los sabores del tabaco, aquí los vais a tener. Se nota un poco esa terrosidad del Barley, pero sobre todo predomina el Virginia. En cuanto a tabaco, la verdad que sí. Y encima ese extra del azúcar de arce, yo es que realmente lo congenia muy bien, está muy bien. Y como comentabas tú, es que ese es también otro de los grandes resúmenes, aparte de indicar que es un tabaco, que es ligeramente aromatizado, lo que comentaba mi compañero, yo pienso exactamente lo mismo. McBaren ha querido lograr algo y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. Totalmente. Con este tabaco, la verdad, se han superado. Muy, muy bueno. Me gusta, vamos, es que muchísimo más que el Classic Low Scud. Y mira que es un tabaco que tampoco lo tengo como un tabaco que no me conquista. O sea, está muy bien, me gusta, pero es que este me gusta muchísimo más. En definitiva, ricoso. Es un tabaco que está muy bien, muy recomendado. Aparte, ahora que llevamos más rato fumando, ya llevamos un buen rato, ya estoy a punto de finalizar. Y reiteramos esto que comentaban, que la nota en habitación es muy agradable, es un tabaco que te deja este toque, o sea, a alguien que tengas al lado no le va a molestar, excepto que le eches el humo encima de la cara. Es un tabaco que deja una nota en habitación muy agradable. Y aún así es posible que empiece a morder el humo. Este es hogareño, ¿eh? Este sí que tendríamos que hacer un flashback a aquello. ¿Hogareño? Sí, no, realmente es un tabaco que deja hasta mejor aroma. Yo creo que poco más ya puedes decir de este tabaco. Increíble, recomendadísimo. Desde la ruta del tabaco, de verdad, lo recomendamos mucho si lo podéis conseguir. Es un tabaco que está muy, muy bien. No es un tabaco aromático muy fuerte, es un tabaco aromático con esos toques de bizcocho, vainilla, pero de una calidad, como decía mi compañero, McBaren se ha superado. McBaren, muy buen trabajo. Y desde aquí, como he dicho, recomendadísimo. Y nada más que comentar, compañeros. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Peor. Está quisquilloso.
No, es que es quilloso, es que No, si, digo si por no ti. dejas grabar, Lo perfecto. digo, ¿cómo te molesta la caña? No pasa nada. ¿Eh? ¿Cómo te molesta la caña? Vamos a Porque ver. me molesta un huevo. Me molesta un huevo, me molesta un huevo. No, el huevo no, me molesta un huevo. Llevamos 3 años grabando con eso, ahora le molesta, señorito. No, siempre me molesta. Ahora te vas en mi casa y ya está. ¿Qué podemos más Abre hablar? la ventana que voy. Y corte.